Básicamente, cuando elegía a quién entrevistar era a cualquier ser humano, porque en realidad cualquier persona que esté en este mundo siempre tiene algo que decir, y todo ser humano siempre aporta al desarrollo de nuestro Perú. Eso es fundamental y básico entenderlo. O sea, no solamente aquel que está en el poder, aquel que realiza alguna actividad notoria, sino cualquier ser humano, aquella persona que te cultiva en la chacra a 3.000 metros de altura, tiene algo que decir, aquel agricultor. Aquella persona que trabaja en una empresa, en una microempresa, también tiene mucho que decir, tiene historia. Todas ellas aportan desde su quehacer al crecimiento de nuestro país. Y así se convierten en personajes cuando nosotros los escuchamos y desde algún ángulo, desde alguna perspectiva, desde ese buscar con nuestras preguntas y repreguntas y buscar ese lado que nos pueda servir para comunicar la importancia que tiene aquel ser humano dentro de nuestra sociedad. Todos tienen ese derecho de ser escuchados y a mí me pareció fabuloso que cuando estuve en la redacción del Peruano me dieran la posibilidad de poder entrevistar a personas que no las conocían mucho, ¿no? Porque mis entrevistas eran a personas que no tenían o que no habían salido mucho en medios, pero en su defecto también habían personas que sí, por ejemplo, ministras, ¿no? Personas como Juan Julio, o como personajes que ya habían sido tocados en algún momento, ¿no? Me refiero a términos informativos, ¿no? Que ya habían sido difundidos, ¿no? Entonces, ¿qué lo transforma en personaje? El hecho que tengan algo que decir, ¿no? En realidad uno nunca deja de ser académica y nunca deja de ser periodista, porque uno tiene en su esencia todo aquello. O sea, nunca dejé de ser periodista. Sin embargo, cuando redacté Machismo y Reality Show, en ese momento, como lo expresé en el prólogo de Abanico de Voces, estuve en modo académico, ¿no? Importaba más la investigación, comprobar la hipótesis, es decir, iba por el lado de lo metodológico, académicamente hablando. Entonces, definitivamente, uno tiene que tener pasión en lo que hace, y en ese momento me apasionaba mucho crear un producto de buen nivel académico. Entonces es por eso que así nace Machismo y Reality Show, en donde no solo hablo del lado comunicativo, sino también voy al lado de la sociología, ¿no? Hablo del machismo y hago una investigación muy interesante que me demandó 9 meses, ¿no? Casi como tener un niño. Entonces fue ahí la pasión y la decisión de hacer un texto sobre ese tema, ¿no? Que uno misma, a partir de su trabajo y de su esfuerzo, pueda darse el lujo de uno mismo presentarse, y yo me di ese lujo, ¿no? Entonces tuve la oportunidad, y precisamente gracias a la tesis es que se me da la oportunidad de practicar en el Peruano y empezar ya en serio a escribir crónicas para publicarlas, porque claro, escribía crónicas, pero que no las leía nadie más que de repente mi profesor o yo o algún compañero, pero esos eran en la universidad, ¿no es cierto?, en los cursos que uno tiene. Nunca se difundieron crónicas mías, pero cuando paso a trabajar en el Peruano, ahí sí uno empieza a visibilizarse, ¿no? Primero con la tesis, y luego allí empiezo a hacer periodismo. A mí me gusta mucho Abanico de Voces porque definitivamente cuando tú publicas en un diario, al día siguiente se difunde, ¿no es cierto? Se difunde, o en este caso actualmente se difunde en el momento, cuando lo publicas en la web. Pero en aquel entonces, estoy hablando del año 2000, 2001, 2002, al día siguiente salía tu nota, pero de ahí era como la canción de Héctor Lavoe, pasa a ser el periódico de ayer, y ya nadie más lo revisa, salvo para el archivo. Y yo decía,
Qué interesante es que llegue un momento en mi vida en que recopile estas crónicas, estas entrevistas, estos reportajes, que sí me gustaría que lo lean, pero para siempre. O sea, que esté ahí recopilado, seleccionado, editado, y que lo puedan disfrutar nuevamente, de repente aquellas personas que nunca lo leyeron, como mi madre. Y eso es justamente lo que a uno le fascina como periodista, que tus textos lo puedan entender, lo puedan disfrutar, los puedan valorar. Entonces, ese es el estilo que tengo en la crónica, que escribo poco. Si te das cuenta, las crónicas de repente, si me comparas con otros autores de crónicas, ellos escriben mucho más. El mío no, a mí me gusta escribir así. Mis crónicas, muy pequeñas, que te digan mucho en pocas palabras, y que puedan ser leídas con suma rapidez, ¿no? Y que de repente, si te sirve lo que yo estoy escribiendo para mejorar tu estilo, genial. Si te sirve para recrear alguna historia, genial. Pero hay que valorar el hecho de que como periodistas estamos publicando, ¿no? De que no solamente se publiquen libros de ficción, sino que nosotros, los periodistas, y me refiero a que también soy comunicadora corporativa, comunicadora para el desarrollo, o sea, sin olvidar, como te digo, que un ser humano tiene en esencia la creación. O sea, yo me considero una creadora de contenidos. Puedo crear un libro, una tesis, puedo crear un proyecto, un programa, etcétera, un taller, puedo crear, etcétera. Pero a eso voy, de que el ser humano, uno puede pasar de ser periodista a comunicador corporativo, comunicador para el desarrollo, ¿no? Y en ese afán uno produce, ¿no es cierto? Y es por eso que es fascinante cuando luego de producir lo recopilas y lo pones nuevamente a disposición de las personas. Yo siento que es una manera de ingresar, como tú bien lo indicas, a entender a este lector millennial, ¿no? A ese lector que está más fascinado con lo audiovisual. Entonces, ¿cómo haces para traerlo otra vez a los textos impresos? Una manera es esta, ¿no? Los textos cortos. Y decirle, mira, es fascinante cuando tienes historias y que estas te hablan de diferentes temas que te pueden servir, y con eso tú lo que puedes hacer, si te interesa más, bueno, pasas a leer otros textos y a enriquecerte. Es una manera de atraer a los millennials hacia la lectura, es una forma.